Bueno, en este caso también voy a hacer una breve pincelada del extenso currículum de Francesc. El doctor Francesc González es profesor catedrático de Geografía de Turismo de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, donde es investigador del Grupo Noutur y director del grado de Turismo. Sus líneas de investigación giran acerca de la comprensión de los impactos del turismo en las ciudades contemporáneas, con especial énfasis en la construcción social de los fenómenos relacionados con el exceso de turismo y la turistificación, así como la respuesta emocional y psicosocial de la comunidad local ante dichos hechos. Una breve pincelada de tu currículum, Francesc. Y en este trabajo, pues, analizas el impacto de las plataformas de vivienda temporal en ciudades turísticas, tanto desde el punto de vista de los residentes como de los propietarios de viviendas compartidas. Adelante, Francesc. Muchas gracias, August, y a todas y todos los que estáis aquí presentes. Bueno, este proyecto creo que nos ha llevado a muchas reflexiones y desde nuestro trabajo hemos querido, o nuestro trabajo dentro del proyecto obedece a dar respuesta parcial a algunos de los aspectos del proyecto, que es un problema complejo y amplio, caracterización e impactos de las plataformas. Entonces, es un problema de mucho calado, y normalmente pues, en el procedimiento científico lo que se hace cuando hay una pregunta tan amplia pues es intentar compartimentarla en diferentes trozos para obtener respuestas más pequeñas, más fáciles en principio de obtener. Y esto es un poco lo que ha girado en nuestro trabajo, en nuestra aportación al proyecto, ¿no? Fragmentar este problema. Podríamos haber optado por otros elementos, pero nos sugirió trabajarlo desde tres perspectivas, desde tres ópticas distintas, pero que inciden sobre el mismo problema. Desde un primer punto de vista, los residentes, ¿no? Y aquí preguntábamos, no tanto quizás las plataformas, sino más en concreto la turistificación, cómo generaba una relación diferente con el lugar de residencia y con el apego al lugar. Evidentemente también las plataformas forman parte de la percepción de esta turistificación. Un segundo punto de vista era directamente de los usuarios, los turistas, visitantes, y cómo se relacionaba su experiencia, digamos, global de visita con el hecho de estar alojado en alojamiento compartido. Y el tercer punto de vista, y aquí pues, ya han salido muchas cosas en la presentación anterior de cómo los hosts generan estrategias a partir de del uso que dan a su vivienda, pues nosotros también queríamos insistir en algunos aspectos, pero desde el punto de vista de su motivación a compartir o a poner en comercialización sus viviendas, pequeños propietarios sobre todo, nos centramos, y cómo esto pues cambia un poco en su nivel de vida. Todos estos trabajos están ya afortunadamente publicados, trabajados conjuntamente con August, con Joan Miquel, con Pablo, y tenéis aquí las citas y podéis leer para ver los detalles más técnicos. Yo lo que haré es intentar hacer una presentación de por qué lo hemos trabajado, qué objetivos, qué resultados principales han aportado y un poco algunas reflexiones para el debate. La primera mirada desde los residentes. Aquí trabajamos en el barrio de Gracia, y el objetivo básicamente era ver cómo se percibía la turistificación y los problemas asociados de esta percepción que derivaban de las plataformas de alquiler temporal, ¿no? Aquí la comparativa era quizá el elemento más relevante, porque queríamos destacar cómo gente que estaba viviendo, residentes de larga duración en el barrio, tenían una mirada
si tenían una mirada parecida o diferente con gente que hacía muy poco tiempo que acababa de llegar al barrio y que llevaban residiendo, por tanto, 2-3 años. Aquí en este artículo, que también contribuyó Claudio Milano y Ariadna Benet, nos acercamos desde el método etnográfico y con entrevistas en profundidad a unas 20 personas de diferentes perfiles residentes en el barrio, ya digo, segmentando por el número de años que vivían, pero también por el tipo, digamos, de relación que tenían con el turismo, con la actividad en el barrio, etc. Los resultados principales básicamente fueron que al trasladar el problema de la turistificación, el leitmotiv que aparecía en las respuestas, en las entrevistas, ¿no? Al analizarlos y codificar y ver qué temas emergían, el principal era esta idea de que estaban residiendo no en un barrio de Barcelona, sino en una especie de pueblo. Había un imaginario de pueblo que se identificaba más que con Gracia Districta, con la vila, con la zona histórica del barrio, ¿no? Y a partir de allí se desarrollaban las narrativas, los discursos sobre turistificación. Todo lo que tenía que ver con la percepción de la turistificación, junto con el papel de las plataformas en ello, giraba acerca de en torno a este imaginario. Había otras cosas, pero este era el elemento central, ¿no? Y para dar una pincelada de cómo se imaginan los residentes, y esto era compartido, tanto los residentes de largo plazo, digamos, como los nuevos residentes, ¿no? ¿Cómo se entendía este imaginario? Bueno, pues por 3 aspectos básicos que salían siempre en los relatos. Una identidad, pertenecemos aquí, incluso pues hay expresiones propias de vamos a Barcelona, bajamos a Barcelona, este tipo de expresiones salían en las entrevistas. Es decir, no formamos parte de la ciudad, evidentemente, pero no somos Barcelona, somos una unidad, una entidad, digamos, identitaria, ¿no? El segundo espacio que caracterizaba el imaginario de pueblo era el uso del espacio público. Esto salía también muy recurrentemente, la manera de entender las calles como un espacio de socialización. Esto era también una característica muy clara, la plaza, el efecto plaza, pero también el resto se vive el espacio público desde un imaginario de poder conocer a la gente cara a cara, o al menos una parte de ella, de tener un contacto personal. Todo esto también salía en el discurso. Y el tercer aspecto era este sentimiento de pertenencia, es decir, nosotros somos de Gracia. Y esto también planteaba pues, un tipo de discurso de nativos foráneos, ¿no? Bien, esto sería un poco lo que aparecía, pero cuando lo enfocamos al análisis de la percepción de la turistificación, de los impactos y externalidades que generaba, en positivo y en negativo, pero básicamente todo lo que era reacción contra la turistificación tenía que ver con los elementos que negaban o que condicionaban este imaginario. Por tanto, cuando bajábamos al nivel de detalle y tematizábamos, veíamos cuáles eran los aspectos que habían que fomentaban el impacto o que explicaban la percepción negativa de la turistificación, nos encontrábamos con lo opuesto, el negativo de la anterior visión de imaginario. Por ejemplo, pues que no se podía descansar por las noches por el ruido, no tanto de los nativos como de los foráneos, que existía una situación de presión en el espacio público por presencia masiva de personas. Aquí se notaba mucho el discurso de la festa mayor, que se había desvirtualizado, desautenticizado, que tenía ya otro carácter, ¿no? Por la presencia de personas masivas, ¿no? La presencia masiva de personas. El tema de la vivienda parecía evidentemente también muy asociado, y esto nos lleva a pensar que, bueno, que era por un tema de que también se estaban introduciendo elementos de globalización o de neocapitalismo, ¿no? Que tienen mucho que ver
con fenómenos urbanos, gentrificación. Claro, Barcelona no deja de ser, Gracia no deja de ser un barrio de una gran ciudad, ¿no? Pero en este imaginario se recopilaba como una introducción de elementos urbanos en un espacio aislado, no urbano, global, en el imaginario, y por tanto generaba estas distorsiones, ¿no? Esta era un poco la idea principal, pero quizá lo que a nosotros nos interesó más fue ver la diferencia cuando comparábamos entre los perfiles de residentes, ¿no? Ya nos aparecían claras diferencias. En el primer caso de los que, digamos, llevan viviendo muchos años o toda la vida, curiosamente, pues tendían a percibir los impactos negativos de la turistificación de una manera menor, e incluso algunos no la percibían excesivamente negativa, ¿no? En cambio, lo que sí que tenían era cierta, digamos, reticencia o cierto temor por determinados perfiles, algunos de estatus económico, ¿no? De personas que llegaban al barrio y que los veían con cierta reticencia, expats, nómadas digitales, algunos estudiantes incluso, algún tipo de estudiante, bueno, en fin, tenían este tipo de vinculación con la persona nueva foránea, con alto estatus, les genera un cierto malestar, ¿no? Y los residentes, entre comillas, nuevos, los que llevaban menos tiempo, estos sí que estaban muy preocupados por los efectos de la turistificación, ¿no? Era mucho más directo su relato por la presencia de turismo masiva, ¿no? ¿Qué hemos llegado a concluir de todo esto, ¿no? ¿Cómo hemos interpretado estas diferencias? Lo hemos interpretado bastante a nivel simbólico. El concepto de elective belonging, concepto derivado de la sociología, nos ha sido bastante útil para ayudar a interpretar estas posiciones diferentes en la percepción de la turistificación, ¿no? Porque en el fondo todo está vinculado al apego al lugar, a la manera como entiendes el lugar, y aquí entran aspectos, digamos, emocionales, aspectos de cómo valoras los cambios en el paisaje que puede introducir, por ejemplo, el turismo, cómo este apego al lugar se pierde a medida que la conexión emocional o digamos, psicosocial con el lugar va menguando o se transforma, ¿eh? No es que desaparezca, sino que cambia, ¿eh? Pero además también hay un componente, digamos, más de estatus, ¿eh? Acabamos interpretando un poco que, para resumir, que los nuevos residentes habían hecho una inversión vital muy fuerte recientemente en comprar una vivienda o alquilar a unos precios considerables, y que esta inversión acababa siendo un poco a raíz del imaginario de vivir en un pueblo, en una zona, digamos, colectivamente que se podía asociar a una comunidad, y que esto se torcía cuando aparecían elementos externos que contradecían un poco este imaginario, ¿no? Es una interpretación, como pueden haber otras, pero creo que es interesante destacar este aspecto relacionado con el carácter del lugar, ¿no? Desde el punto de vista de cómo se construye socialmente, ¿no? Porque aquí parten estos discursos, estos imaginarios, que creo que hay que tenerlos en cuenta para entender bien los efectos de la turistificación a nivel al menos comparado. Segundo elemento, la segunda mirada, la perspectiva de los turistas, cómo se forman, en concreto, lo que trabajamos aquí era cómo se formaban experiencias memorables, que se recuerdan, una vez pasado por el alojamiento compartido, ¿no? Básicamente hicimos, este es otro enfoque totalmente diferente metodológicamente. Aquí trabajamos a nivel de encuestas, 369 turistas alojados en plataforma, y un tratamiento de la información a través de un modelo de ecuaciones estructurales, ¿no?
básicamente esto es el resumen tanto de las hipótesis que nos planteamos, que no voy a enumerar ahora, como de los resultados, que sí que voy a trabajar o voy a exponer un poco lo que nos salió. Aquí básicamente vinculábamos nuevamente el place attachment, el vínculo con el lugar, con la experiencia vivida, y nos planteábamos finalmente cómo esto podía afectar la intención de visita, o sea, la lealtad, volver a visitar el destino, no la casa, sino el destino. Aquí básicamente lo que nos apareció es que todo cuadraba en el sentido de que todo tenía relación, pero el orden de las relaciones es aquí lo importante, ¿no? Y para resumir, se generan experiencias memorables a partir del alojamiento, siempre mediadas, como característica, digamos, fundamental, la mediación del place attachment, es decir, estas experiencias aparecen en positivo porque son, digamos, asociadas a una mayor vinculación con el lugar. Por ejemplo, el perfil de turista que quiere viajar like a local, como un local, esto le genera este tipo de sensaciones, y todo ello impulsado por un aspecto clave, que es lo que nosotros queríamos contrastar si se producía este enlace con la experiencia memorable, que es la hospitalidad. Y aquí ligamos bastante con lo que se ha comentado anteriormente, porque se relaciona perfectamente los turistas que estaban alojados con pequeños propietarios, identificaban mucho más su experiencia con la hospitalidad que los que estaban sin el contacto de los propietarios, ¿no? ¿Cómo funciona este elemento de hospitalidad? Bueno, nosotros podríamos resumir en una frase cómo la hospitalidad generaba experiencias, ¿no? Y sería la de descodificar el lugar. El propietario o propietaria actúa, digamos, como un sustituto de 3 elementos constitutivos de la estructura de los destinos turísticos. En este estudio se demostraba que percibían la hospitalidad desde, digamos, la visión de la sustitución de una oficina de turismo. Puedes recomendar y generar, digamos, visitas a partir de la confianza. Se sustituían en parte por la guía turística, el guía turístico, a partir de hacer cosas juntos, ¿no? De co-crear experiencias. Y también tenían una sustitución de los complementos del alojamiento, de la restauración, en el sentido de que se proporcionaba, pero de una manera diferente, más personalizada. Bueno, voy rápido porque esto se termina, según August, 5 minutos. Entonces, básicamente, comentar que este eje de la hospitalidad como generador de la memoria perdurable tiene una contrapartida en la ciudad. En Barcelona y en Ámsterdam se ha comentado que es la profesionalización. Si la hospitalidad es lo que da sentido a esta experiencia memorable, es complicado llevarla a término cuando cada vez la tendencia es a convertir en hotels y a profesionalizar. Última mirada a los propietarios. Aquí es el otro gran eje de la ecuación, y aquí esto es muy experimental. Esto sí que lo elaboramos como una hipótesis, a ver qué pasaba, fue creciendo, pero básicamente lo que nos preocupaba es hacerles una pregunta a pequeños propietarios, exclusivamente, gente que compartía su único piso, tenían como mucho 2, pero les preguntábamos si en un momento determinado de apoyo de políticas o de subvención, si estarían dispuestos a cambiar este tipo de alojamiento por una forma de vivienda social o de algún tipo de alternativa de vivienda, no del mercado convencional de alquiler. Rápidamente, volvemos a lo que has comentado antes. Aparecían uno de los resultados que pudimos identificar 3 perfiles, los
no lo he comentado, pero aquí básicamente el inicio de todo era saber qué motivaba a compartir. Y a partir de esta motivación deducíamos si había más conexión o si había relación entre la motivación a compartir, más social, más económica o mixta, con la voluntad de traspasar a otros modelos de alquiler su vivienda, ¿no? Y aparecían tres tipos de propietarios y también tres tipos de estrategia. Los que llamamos subsidiados, es decir, que tenían, perdón, que tenían una importante dependencia de la vivienda para incluso para sobrevivir, como elemento más que complementario de sus rentas, y estos no tenían tanta, digamos, propensión a cambiar el sistema de modus vivendi, porque la vivienda reflejaba una situación muchas veces de precariedad, o si no de precariedad, de complementariedad de rentas muy, muy importante. Por tanto, era un problema si le cambiabas el tipo de modus vivendi. Curiosamente, los que identificamos como inversores, que son los que tenían motivos casi exclusivamente económicos, estos sí que estaban dispuestos a pasar al formato de alquiler siempre que hubiera una contraprestación económica. Y después teníamos el perfil que dominaba más que los otros las motivaciones sociales, aunque las económicas siempre estaban en los tres, pero estos sí que tenían una cierta predisposición, pero más que la predisposición, lo que nos salía elevado era el hecho de que consideraban como una carga muy ligera en comparación con los otros perfiles el hecho de tener gente en casa. Las cargas de trabajo, de tiempo, lo percibían de una manera mucho más ligera e incluso también tenían menos, digamos, problemas que los otros para acoger en su casa a determinados perfiles, gente vulnerable, etc. Bueno, son tres visiones, pero en el fondo lo que queríamos destacar es justamente esto, la existencia de tres tipos de estrategias vitales que tienen una capacidad, digamos, de levantar situaciones muy diversas, y que esto creemos que tendría que tener pues, cabida en políticas de vivienda que cuenten con el discurso de los propietarios, ¿no? Y además planteamos aquí una opción diferente, al final de todo, y con esto acabaré. No haré insistencia en la parte de reflexiones para no alargarme demasiado, porque un poco ya se refleja aquí. Si tenemos una situación real y la queremos resolver desde políticas de vivienda del laissez-faire o decir, modelo Nueva York, o modelo, bueno, otras ciudades que no tienen muy en cuenta la comunidad y que genera pues todo tipo de externalidades y de problemáticas con tipo síndrome Airbnb, ¿no? Etcétera. Y a esto solo disponemos de otra medida política basada en la regulación que es correcta desde mi punto de vista, pero que genera también externalidades, también genera conflictos y es difícil de resolver. Quizá tendríamos que añadir alguna tercera vía a través de este que nosotros denominamos pacto social, que incluya este tipo de reflexiones, ¿no? Como también las plataformas tienen, ya sea a través de la seducción o de la subvención o la ayuda, o forzándolas, pero tienen también algunos argumentos, tenemos que utilizar algunos de los argumentos que permiten acercarlas y reterritorializarlas, que puedan tener una base territorial mucho más fuerte de lo que actualmente tienen, como vosotros habéis comentado antes. Hay que hacer planteamientos, por tanto, ya más creativos, pero intentar aprovechar esta
esta situación, desde un punto de vista pragmático, pues va a exigir, creo yo, no solo confrontarse, no, evidentemente nunca dejar al modelo que siga su propio curso, sino intentar buscar estas oportunidades de win-win. Pueden parecer utópicas si queréis, pero yo creo que es la vía más pragmática. Podemos ahondar sobre esta reflexión o sobre cualquier otra de las cosas que han ido saliendo, y para no pasarme de tiempo dejo ahora a los asistentes que hagan las preguntas que consideren y ahondamos un poco más. Perfecto, Francesc. ¿Te escucha? No. Perfecto, Francesc. Moltes gràcies per la presentació. Si hi ha alguna palabra. Muchas gracias, Francesc, por tu presentación. Te quería preguntar sobre ese tipo de propietarios que has denominado subsidiados, aquellos que, digamos, necesitan estar en Airbnb. Digo lo que necesitan entre comillas, porque es lo que me interesa. Perdona, no me he quedado con cómo habéis hecho ahora mismo, o sea, cómo habéis obtenido esos datos. Creo que has dicho entrevistas, pero no estoy seguro, a los propietarios. Pero me gustaría saber si tienes una idea, porque no me da la impresión de que tu aproximación sea muy cuantitativa, o sea, no es cuantitativa claramente, pero si tienes una idea, ¿qué porcentaje suponen, por ejemplo, en una ciudad como Barcelona, y qué porcentaje del discurso luego público suponen? No sé si me entiendes mi pregunta, porque claramente en el caso de Madrid, que me tocará dentro de un rato, son un porcentaje muy, muy pequeñito cuantitativamente del total de los listings de Airbnb, pero sin embargo dentro de los discursos por Airbnb o directamente difundidos desde Airbnb, suponen un porcentaje discursivo muy elevado. No sé si habéis hecho una aproximación a eso. Sí, no, el trabajo es cuantitativo, ¿eh? El trabajo sobre una muestra muy pequeña, porque era muy complicado llegar a los propietarios, pero sí que se analizaron, estos perfiles salen a partir de un análisis de clúster. Y no me ha dado tiempo de explicarlo bien, en el artículo está evidentemente, pero bueno, son a partir de motivaciones, de cómo, digamos, los motivos extrínsecos o intrínsecos hacen que los propietarios tengan un mayor interés para ofrecer su vivienda o no, ¿no? Y esto era lo que nos interesaba, saber si el motivo extrínseco y intrínseco después generaba una posibilidad de aportación hipotética altruista, o semi-altruista. Y en concreto este perfil de los subsidiados, que nosotros lo llamamos de otra manera, los llamamos motivados económicamente, tenía una parte importante de los propietarios, no recuerdo ahora el porcentaje, pero estábamos hablando de un 20, un 30% aproximadamente. Y es un tipo de perfil que es un poco complicado de construir a nivel conceptual, porque se mezclan mucho los tres perfiles. Entre sí comparten muchas características. No es un clúster perfecto, pero estos sí que tenían como, digamos, en mente que la vivienda era un seguro de vida. Tenían una percepción muy... No podemos decir en estas palabras quizá, porque no hemos hecho un análisis cualitativo del relato, pero sí que se veían por todo el tipo de asociaciones entre las variables que todo giraba acerca de cómo pagar mi piso, cómo contribuir al alquiler o a la hipoteca, perdón, cómo puedo tener algún capricho. Todo este tipo de variables estaban vinculadas a este posicionamiento. Y la respuesta era mucho más baja a nivel de si estarían dispuestos a compartir, o sea, dejar de compartir para ofrecerlo en otra modalidad de vivienda. Tengo que decir también que todos los propietarios de los tres clústeres esta posibilidad la tenía muy baja, no llegaba al 3. Pero sí que había diferencias significativas entre los que estaban en el 2,8 y los que estaban en el 1. Esto sí que sería muy significativo, ¿no? Y estos pues estaban cerca del 1,5. Es decir, no les convenía. Bueno, esto era muy, muy exploratorio en este estudio, pero creo que aporta
la capacidad de ver cómo las estrategias vitales giran en torno a la vivienda, ¿no? Y hay que tener en cuenta cómo se relacionan con la plataforma, pero también cómo los incorporamos desde una visión de planificación comunitaria. Y por qué no tener en cuenta este tipo de aspectos, de discriminaciones positivas en las políticas de vivienda a través de estos perfiles se puede hacer, ¿no? Es complicado, pero bueno, hay que ser creativos a veces, ¿eh? No sé si querías este tipo de... Perfecto, muchas gracias.